Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de El Camino al Inframundo. El cambiarse de casa a menudo es una cuestión que suele causarnos estrés, muchas veces por lo que dejamos atrás, otras veces por lo que podemos encontrar al llegar a nuestro destino. Muchas veces se suele mudar a edificios que tienen muchos años de haber sido construidos y en estos se albergan entidades que suelen sobrepasar nuestro entendimiento. Muchas veces simplemente es la energía de las personas que a lo largo de los años han vivido en estos espacios. Pero en esta ocasión traigo para ustedes una historia interesante y por demás misteriosa. Es la historia de una mujer que sigue habitando un departamento ubicado en un edificio en la Ciudad de México, después de que su trágica muerte sucediera en este mismo lugar. Eso lleva por título La huésped de al lado. Comenzamos. Corría el año de 1987, uno de tantos edificios que fueron construidos en la Ciudad de México, puesto que la mancha urbana se expandía rápidamente. Muchas personas emigraban de los pueblos a la ciudad para buscar una mejor condición de vida, como era el caso de Gabriela, su esposo, y su hijo de 2 meses de nacido. Cuando salieron de su pueblo, ellos buscaban la forma de sobresalir, la forma de tener una calidad de vida más digna, llegando así a la Ciudad de México. Al llegar se dieron cuenta de que este lugar no era lo que esperaban realmente. No era tan fácil conseguir un empleo, no era tan fácil conseguir dónde vivir. Pero afortunadamente, hablando entre vecinos y amigos del lugar donde se estaban quedando en ese entonces, se dieron cuenta de que un edificio, un viejo edificio, había varios departamentos en venta. Este era un edificio viejo, pero podría servir por el momento mientras encontraban un mejor lugar donde quedarse. Así que así lo hicieron. Llegaron a este lugar y después de verlo notaron que no estaba tan mal. No era mucho, pero estaba bien para comenzar. Comenzaron ahí, se mudaron de inmediato. Aquel hombre comenzó a trabajar en lo que pudo. Con el paso de los días logró conseguir un empleo como velador en una fábrica cercana. Los días pasaron, pero la rutina de esta familia era cada vez más complicada, puesto que el esposo era velador y todas las noches salía a trabajar, dejando a su esposa sola y a su hijo de 2 meses de nacido. Una noche, mientras Gabriela preparaba la cena, cometió un pequeño error, casi diminuto, pero que fue una causa para esta tragedia. Al cocinar, dejó la llave del gas mal cerrada, provocando que una pequeña fuga comenzara a esparcerse por todo el departamento. No se percató de esto, simplemente comenzó a alimentar a su hijo y se acostó en la cama. Cabe destacar que este era un departamento bastante viejo, un edificio que había sido construido hace años y que de alguna manera seguía en pie, puesto que el cableado era bastante viejo y defectuoso. Un cortocircuito provocó un incendio. Esto, sumado a la fuga de gas, hizo que el fuego se expandiera rápidamente. Aquella mujer no se dio cuenta y se dice que falleció en su habitación con su hijo en brazos, durmiendo. Nunca se dio cuenta. Cuando el esposo llegó, los vecinos ya estaban a punto de sofocar el incendio, pero era demasiado tarde. Prácticamente todo se había perdido y su esposa había fallecido. Aquel hombre quedó devastado. Simplemente esperó que les fueran entregados los cuerpos, le dio sepultura y volvió a su pueblo. No quería estar ahí. No quería volver a ver esa ciudad que, a pesar de que no fue la culpable, le había arrebatado a su familia. Pasaron los años. Aquel departamento fue reparado. Se dice que aquel edificio fue puesto en condiciones nuevamente después de una serie de arreglos. Siguió operando este edificio, ahora convertido en un edificio de departamentos un poco más dignos. Pero había algo extraño. Precisamente en el piso 3 de este edificio, precisamente donde esta joven perdió la vida, solían pasar cosas extrañas. A menudo, los vecinos se quejaban de que escuchaban voces, escuchaban
gente gritar, fuego, y a menudo salían sus departamentos para notar que todo estaba en calma. Era como si aquella tragedia se siguiera presentando noche tras noche, como si esto no pudiera tener un fin. De alguna manera, todos los demás departamentos fueron habitados, pero este piso, muy pocas personas solían quedarse aquí. Algo no les permitía estar tranquilos en este lugar. Pasaron los años, hasta llegar al año 2023, en el que Fernanda, una joven universitaria, decidió mudarse a la Ciudad de México para estudiar ahí y tratar de tener un empleo de medio tiempo, algo que es muy común en este lugar. Al llegar a la ciudad, notó principalmente lo mismo, no era tan fácil estar ahí, no tenía dónde quedarse, y este era principalmente el problema. Igualmente, hablando con amigos de la escuela, hablando con vecinos y conocidos de el lugar donde estaba rentando en ese momento, se dio cuenta de que cerca de donde se quedaba en ese momento había un viejo edificio que tenía departamentos en renta a un precio muy accesible. Extrañamente, estos, estos departamentos que estaban en renta estaban en el piso 3 y de alguna manera todos estaban vacíos. ¿Cuál era el motivo? No se preguntó realmente cuál era el motivo. Ella quería un lugar donde quedarse y este era una excelente opción. Así que comenzó a informarse, llegó a este lugar y después de arreglar los pagos, decidió mudarse de inmediato. Solamente contaba con unas pocas cosas, unas cuantas pertenencias y se mudó de inmediato a este lugar. Los primeros días, todo parecía normal. El departamento estaba bien, no estaba en pésimas condiciones, pero tampoco era de lujo. Era un departamento común y corriente. No era mucho, pero algo con que empezar. Estaba bastante bien. Además que pensó que con el paso del tiempo podría invitar a algunas amigas ahí y que ayudaran a pagar la renta. Y esto era su plan de alguna manera. Pero con el pasar de los días se dio cuenta de que en el departamento de al lado solían escucharse cosas. Escuchaba pasos, escuchaba cómo movían muebles, cómo hablaban, y al preguntar le contestaban que este departamento estaba vacío. Tenía años así, nadie lo rentaba y quien lo rentaba no duraba mucho. No le explicaban los motivos, pero ella tampoco quería saber de más, no quería sugestionarse con esta idea. Los días pasaban y aquella actividad comenzaba a incrementarse. Esta vez las voces eran más entendibles, más fuertes, y en alguna ocasión estaba acostada, tratando de dormir. Escuchó cómo afuera de su departamento gritaban fuego y mucho movimiento, entonces ella salió, y cuando salió se dio cuenta de que todo estaba en calma, nada pasaba, ni siquiera había alguien habitando ese piso. Esto era extraño, pero pensó que tal vez era simplemente una pesadilla y lo dejó pasar. A la mañana siguiente, le preguntó a algunos vecinos de otros pisos sobre precisamente estos departamentos, a lo que le respondieron que hace años en este lugar había ocurrido una tragedia. Habían perdido la vida ahí una mujer y su bebé de apenas unos meses de nacido. Ella no quiso sugestionarse, pensó que simplemente era el cansancio o el estrés de haberse mudado a este lugar. Pero con los días, algo comenzó a presentarse también en su departamento. Notaba cómo la silueta de una persona solía traspasar de la cocina a la sala, lentamente. Cuando lo seguía pensando que era un intruso, notaba que esta presencia llevaba un bulto en brazos y que traspasaba al departamento de al lado. Pensaba que era el cansancio y lo dejaba pasar, pero por dentro ella tenía terror. Esto no era algo normal. Pero no quería preocuparse más, ya tenía demasiados problemas con sus estudios, con su trabajo, como para tener más problemas. De alguna manera intentó limpiar este lugar, algunas oraciones que le habían enseñado, pero nada funcionaba. En alguna ocasión, mientras limpiaba su departamento, notó que precisamente al departamento al lado había un pequeño hueco que lo conectaba. Un pequeño edificio que tal vez en algún momento había servido para algún tipo de reparación. Así que viendo desde aquí podría notar si alguien estaba en el departamento al lado
que supuestamente estaba vacío. Así que una noche, mientras estaba estudiando, pensó que si escuchaba algo, vería por este pequeño orificio para asegurarse de que nadie estuviera en el otro departamento. Pasaron los minutos y cuando comenzó a sentirse más tranquila, de pronto escuchó algo. Estos no eran los ruidos habituales de siempre. Esto era diferente. Algo que a cualquier persona podía causarle calma, a ella le causaba terror, pues lo que escuchó era una canción de cuna entonada por una mujer y el llanto de un niño. Esta canción, a pesar de ser algo tranquilizante para muchas personas, a ella le causaba terror de alguna manera. Escuchaba cómo esta voz parecía venir de todos lados, pero principalmente se escuchaba con más fuerza en el departamento de al lado, por lo que armándose de valor, caminó hasta aquel hueco que estaba en la pared y observó. La pobre mujer quedó horrorizada, pues en el departamento supuestamente vacío pudo ver la silueta de una mujer sentada en una silla, con un pequeño bulto en los brazos, meciéndolo a los lados. De pronto, aquella entidad que cantaba esta canción levantó la mirada y notó que sus ojos eran brillantes y amarillentos. Este era el único rasgo que sobresalía en aquella oscura silueta. Ella no sabía qué hacer, simplemente tomó sus pocas cosas y salió de aquel lugar. Dicen que simplemente volvió en la mañana por sus pertenencias que quedaba en este lugar y jamás volvió. Hasta la actualidad se dice que esta presencia sigue manifestándose en aquel edificio. Y no precisamente únicamente en este departamento, sino en todos. Pues la tragedia ocurrida aquí se sigue repitiendo una y otra vez por toda la eternidad. ¿Has escuchado que alguien habla cuando estás durmiendo? Tal vez quien estaba hablando no era tu vecino, tal vez no era tu imaginación. Tal vez aquella voz o aquel sonido que escuchaste cuando te estabas quedando dormido o dormida no era una persona que perteneciera a este mundo, no era algo que perteneciera a este plano existencial, era algo más, algo que lleva atrapado ahí desde hace mucho tiempo, esperando el momento propicio para aparecerse y sacarte del escepticismo. Si te gustó la historia, dale like y comparte. Sigue para el siguiente episodio del Camino al Inframundo. Yo soy la voz del inframundo. Hasta la próxima.